Hola, mi nombre es Andrés Camilo Lípez Cardoso, estudiante de Ingeniería Química. Mi nombre es Daisy Lorena Camargo Fuquen, estudiante de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Juan Fernando Quintero Rivera, estudiante de Ingeniería Civil. Mi nombre es Laura Valentina Igua Castro, estudiante de Ingeniería Industrial. Este es nuestro proyecto Del Laboratorio Física 1. Del grupo B1A. Subgrupo 5. Nuestro proyecto básicamente se centra en analizar los movimientos galileanos, las tres leyes de Newton y también las energías tanto potencial y cinética. Primero grabamos un video con ayuda de nuestro celular, una pista tipo Hot Wheels y un objeto redondo, una trayectoria previamente propuesta. Seguido de esto pudimos observar que habían diferentes movimientos en esta trayectoria, lo cual quisimos grabar videos por separado para hacer su respectivo análisis. El análisis se hace en la plataforma Tracker, se suben estos videos previamente grabados y editados y obtenemos las gráficas y los datos experimentales. Con ayuda de las fórmulas físicas en cuanto a la parte de cinemática, pudimos obtener los datos teóricos para después hallar el porcentaje de error y finalmente hacer su respectivo análisis. Nuestro calendario académico semestral cuenta con 16 semanas, de las cuales la discusión sobre el planteamiento del proyecto se dio en la semana 3. En la semana 4 se dio la búsqueda de la información. La elección y aprobación del simulador fue en la semana 5. En la semana 6 y 7 fue la realización del marco teórico. La primera entrega del avance del proyecto también fue en la semana 7. En la semana 8 se dio el ajuste de la propuesta según conceptos del revisor, como también la segunda entrega de correcciones y avances. En la semana 10 y 11 procedimos a la recolección de los datos. El análisis e interpretación se dio en la semana 11 y 12. En la semana 12 y 13 fue la elaboración como tal de nuestro informe. En la semana 14 y 15 procedimos a la recolección de materiales, grabación e edición del video según los requerimientos del simulador, tales como lo son la calibración, masa puntual, ejes y gráficos. Y por último va la presentación en la semana 16. En nuestra vida cotidiana nos encontramos en constantemente movimiento. Es allí donde encontramos la física, como es la velocidad, la energía, el trabajo, el tiempo y las fuerzas. Ahora bien, en este segundo semestre 2022, nosotros ya afianzándonos de nuestros conocimientos tan teóricos como prácticos vistos en clases, quisimos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué tan importante tiene la práctica para afianzar los conocimientos teóricos como la cinemática, la dinámica y la conservación de la energía? Para el desarrollo de nuestro proyecto utilizamos los siguientes materiales. Una pista Hot Wheels. La pista fue la base de nuestro proyecto, un ping-pong. Gracias a este objeto y al simulador de Tracker, logramos analizar las diferentes trayectorias de nuestro proyecto. También tuvimos ayuda de algunos dispositivos como lo fueron el celular y el computador. Fueron vitales algunos servicios públicos como la electricidad y el internet. Como objetivo general buscamos afianzar conocimientos galileanos adquiridos en la asignatura de física mediante Tracker. Tracker es un simulador que presenta diferentes herramientas, nos muestra y entrega información variada según el movimiento cinemático, fuerzas generadas durante una trayectoria establecida y el comportamiento de la energía. Establece las condiciones del entorno, las herramientas adicionales y el objeto para el desarrollo del proyecto. Segundo objetivo, realizar el experimento basado en la teoría de los movimientos galileanos para la recolección de datos. Tercer y último objetivo, interpretar los datos obtenidos durante la ejecución del proyecto. Este es el software que utilizaremos para obtener los datos de posiciones, velocidades, aceleraciones, energías y demás. Primero, después de haber grabado el movimiento, se procederá a ponerlo en el software. Luego de tenerlo, escogeremos los ejes coordenados y los pondremos en el suelo. Pondremos un poco a la derecha los ejes y miraremos qué movimiento en este caso hace la pelota de caída libre. Justo donde cae pondremos los ejes coordenados. Desde que la suelta, en ese momento escogeremos el tiempo cero. Nos vamos a esta parte inferior izquierda, fijar tiempo cero. Tenemos que mover esta flecha hasta el tiempo cero y hasta donde termina el movimiento. Y ya podemos empezar. Primero será la vara de calibración. Con Shift acercaremos el zoom, escogeremos
Iremos a la otra punta, Shift y clic. La medida de esta baldosa es de 0.5 metros. Y podemos, si queremos, podemos obtener la altura a la que se suelta la pelota, que es de 0,614 metros. Luego utilizaremos la masa puntual para calcular la trayectoria que sigue la pelota con Shift. Entonces, una atrás, Shift, clic, clic, así hasta que llegue hasta la parte inferior del piso. Esta es la posición en X y ya tenemos la masa puntual, la calibración, la altura y podemos empezar a encontrar las gráficas. Entonces, si queremos ver la gráfica en Y, si queremos ver la velocidad en X que tuvo, la velocidad en Y, la magnitud de la velocidad, la aceleración en X, la aceleración en Y, la aceleración total, podemos encontrar la energía cinética y demás. Luego de haber obtenido cada una de las gráficas, podemos parametrizarlas, es decir, encontrar la ecuación que mayor se ajuste a los datos obtenidos. Iremos a Analice, escogeremos esta opción de ajuste y podemos ver la gráfica y escoger la que mejor se ajuste. En nuestro caso es una parábola. Tenemos la parábola, los parámetros, el valor y la ecuación de autoajuste. Metodología. El siguiente proyecto de investigación se decidió llevar en 3 fases metodológicas. Primera fase. En esta primera fase se utilizará un celular con cámara, un objeto y una pista de Hot Wheels que se buscará moldear para poder representar los movimientos galileanos, como el movimiento horizontal, caída libre, giro parabólico y un plano inclinado. Esta es una recomendación para poder posicionar la cámara. Buscar ponerla en la mitad del movimiento y la mitad entre la altura máxima y mínima. Estas son las siguientes recomendaciones que se dan para obtener un buen resultado. Y de esta manera se daría el montaje. Fase 2. Teniendo el video grabado y recortado, este se subirá a la plataforma Tracker, en el que con la ayuda de la masa puntual obtendremos los datos de la trayectoria que sigue el objeto. Luego de capturar estos datos, obtendremos las gráficas de posición, velocidad, aceleración y energías que se presentan en la trayectoria. Se recomienda que de la trayectoria total se extraigan los movimientos que en esta se encuentran para analizar cada uno de ellos. Este es un ejemplo de cómo quedaría ya el movimiento con la masa puntual, la calibración, los ejes, los datos y las gráficas. Entonces tenemos la gráfica de la posición en X, gráfica de la posición en Y, gráfica de velocidad en X, gráfica de velocidad en Y, aceleración X, aceleración en Y, y esto se haría con todos los movimientos grabados. Fase 3. En esta tercera fase se analizarán los datos obtenidos y las variaciones de cada punto a medida que transcurre el movimiento. Para facilitar la visualización de los datos, se ha decidido ponerlos en tablas. Luego de tener los datos en tablas, se procederá a calcular los valores reales de las posiciones y posterior a este se calcularán los porcentajes de error de cada uno. Esto se hará en todos los movimientos grabados. En primer lugar, después de fijar las condiciones en el simulador Tracker y sacar las gráficas, se puede observar, por ejemplo, que la velocidad del objeto durante el movimiento horizontal no es constante, lo cual indica que el objeto presenta una aceleración de 1.3206 metros sobre segundo cuadrado, generada por una fuerza externa impartida al inicio del movimiento, y al indicar dicha aceleración se puede inferir que no es un movimiento rectilíneo uniforme. Al no haber una exactitud en la fijación de la masa puntual durante toda la trayectoria de nuestro proyecto,
Se esperaba que las gráficas dieran un poco diferente a lo convencional. Se pone por caso la gráfica de la posición en Y durante un movimiento horizontal, ya que como su nombre lo indica, solamente hay movimiento en el eje X. Pero en este caso nos está dando también como si estuviera moviéndose alrededor del eje Y. Esto se da, como previamente ya lo he dicho, porque en las condiciones iniciales no se fue exactos en cuanto a la fijación de la masa. Sin embargo, al sacar los porcentajes de error y estudiarlos, estos dan mínimos, lo que indica que hay un buen tratamiento de datos. Ahora, por el contrario, para el movimiento de caída libre nos dan gráficas en el eje X, lo que nos obligó a ver detalladamente el video y pudimos observar que habían pequeñas oscilaciones de izquierda a derecha ocasionando interrupciones en el movimiento. De ahí sacamos dos posibles hipótesis. La primera, que el movimiento no fue un lanzamiento correctamente, y la segunda, que había interferencia del aire en el ambiente en el que fue grabado el video. Ahora, para hacer un breve análisis con respecto a las gráficas, primero que todo debemos tener en cuenta que esto es una práctica de laboratorio y a su vez que Tracker nos pedía las condiciones iniciales de manera manual, tales como la de la masa puntual. Por tanto, es que en algunos puntos de la trayectoria los datos reales y experimentales no nos iban a coincidir en su totalidad y nos iban a dar un porcentaje elevado, y esto se vería reflejado en cuanto a las fluctuaciones que generaban las gráficas durante estos movimientos. Entonces se pone por caso para un movimiento horizontal la gráfica de la posición versus la posición en X versus el tiempo, que al principio de esta trayectoria, una vez parametrizada, se ve desfasada, y podríamos plantear una posible hipótesis: los datos de porcentaje de error nos darían elevados. Esto se comprueba sacando los datos reales con los parámetros que nos genera Tracker. En este caso, como es una gráfica de comportamiento lineal, los parámetros solamente serían A y B, y la ecuación de ajuste sería el parámetro A multiplicado por el tiempo más el parámetro C. Una vez efectuado esta operación, ya se sacarían los datos reales. Se procede a sacar el porcentaje de error con la fórmula del valor absoluto del valor del dato real menos el dato experimental sobre el dato real multiplicado por 100. Y se puede evidenciar que en esos tres puntos de la trayectoria vistas anteriormente en la gráfica, ahora se ven reflejados numéricamente, porcentualmente, pues en la tabla del porcentaje de error para este movimiento con respecto a la posición en X. Ahora bien, pasando al movimiento parabólico, podemos observar también que en la gráfica de la posición de Y versus el tiempo se ve un gran desfase en la gráfica de la masa puntual y la gráfica de la parametrización de nuestra gráfica ideal. Se comprueba sacando los datos reales, pero para este caso ya se nos genera una nueva variable que sería un parámetro C para efectuar la ecuación del ajuste para una parábola, que sería la variable A por el tiempo al cuadrado más la variable B por el tiempo más la variable C. Una vez efectuado esto, ya se sacan los datos reales y se procede de la misma manera que en el anterior ejercicio a sacar los porcentajes de error, y se evidencia que también se ven reflejados porcentualmente estos grandes desfases que se vieron previamente en las gráficas. De la misma manera podemos ver esos desfases con ese mismo movimiento en la gráfica de la posición en X versus el tiempo, ya que en algunos puntos de esta trayectoria se ve desfasada con respecto a nuestra gráfica ideal, que sería la gráfica parametrizada. En esta ocasión, de igual manera, es una parametrización lineal, por lo tanto hay variable A y B, y se hace de la misma manera para sacar los datos reales y también de la misma manera para sacar los porcentajes de error, y se evidencia que son elevados estos porcentajes de error, ya que hay desfase entre estas dos gráficas. Por el contrario, podemos observar en la gráfica del movimiento de caída libre
que hay una casi totalidad del 100% de coincidencia en cuanto a las gráficas de la masa puntual y la gráfica parametrizada, y se desfasan en muy mínimo, y esto se puede ver en el porcentaje de error, ya que estos son de manera no elevada, sino por el contrario son bastante bajos. Bueno, ahora para explicar este componente que es el de la dinámica, no está de más decir que antes de que Newton y Galileo existieran, muchos tenían certeza de que los cuerpos perderían rapidez, ya que estos tendrían una tendencia natural incorporada para hacerlo. Sin embargo, no estaban teniendo en cuenta las múltiples fuerzas presentadas en la Tierra, tales como la fuerza de fricción, la fuerza de la gravedad, la resistencia del aire, que son estas las que hacen que un objeto cambie de velocidad. Ahora pues, para explicar este componente, como ya hemos explicado la parte de cinemática desde el punto de vista práctico, en la parte de laboratorio con datos experimentales y reales, quisimos dar un giro para que nuestro proyecto fuera más completo hacia un enfoque teórico y así poder explicar las 3 leyes de Newton que se presentan en nuestro proyecto. La primera ley de Newton dice que un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante, a menos de que una fuerza externa neta actúe sobre él. Bueno, como podemos ver al inicio del video, el objeto está en su estado original, está en estado de reposo. Él está quieto y lo que hacemos es imprimirle una fuerza externa en el péndulo y este choca, haciendo de que nuestro objeto se desplace por la trayectoria propuesta de nuestro video, de nuestro proyecto. Ahora, para la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica, que es la que nos habla de que el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto significa que la aceleración que un cuerpo determinado experimenta es proporcional a la fuerza sobre la cual él se imprime, que puede o no ser constante. Entonces, en nuestro proyecto, al momento de ejercer una fuerza en el péndulo, la aceleración que tenga el cuerpo se deriva de la fuerza aplicada, o sea, de la fuerza que se le imprime al inicio del video. En cuanto a la tercera ley de Newton o ley de la acción y de la reacción, nos habla de si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, entonces el objeto B debe ejercer una fuerza de igual magnitud en dirección opuesta sobre el objeto A. Para este caso, al momento de que el objeto finaliza, nuestro objeto choca con la pared o el cuerpo rígido y lo que hace es hacer un pequeño retroceso. Esta sería nuestra dirección opuesta. Entonces lo que hace es chocar con el cuerpo rígido, lo devuelve, pero como nuestra pista no es totalmente compacta con el suelo, lo que hace es volver a chocar con la pista y que el objeto continúe su trayectoria sobre el suelo de la siguiente manera. Finalmente, para analizar la parte de las energías se puede evidenciar que el porcentaje de error es de un 0%, lo cual indica que se realizó un buen tratamiento de datos y la energía total se conserva. Sin embargo, también se puede observar que en 2 puntos de la trayectoria la energía potencial gravitacional es mayor al valor que se tiene inicialmente de 1.8524 joules, y eso se debe a que hubo un movimiento involuntario durante el montaje y grabación del video. La primera pregunta va para Lorena. Lorena, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo si el mismo se encuentra en un ángulo de 45 grados? Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo cuando éste está en 45 grados son las siguientes.
la masa del cuerpo, la gravedad del cuerpo y si existe una fuerza de rozamiento entre la superficie del cuerpo y el suelo, esa también va a tener una componente. Si existiera una fuerza externa al cuerpo, como por ejemplo una cuerda, tensionada, esta también influiría sobre el cuerpo. Segunda pregunta estaba para Juan. ¿Por qué en unos tramos de la trayectoria se observa que el cuerpo tiene diferente velocidad y aceleración? Porque inicialmente el cuerpo depende del golpe que le da el péndulo para ganar velocidad y aceleración. A medida que el cuerpo avanza, o sea, intenta cumplir la trayectoria, va ganando velocidad y aceleración gracias a la fuerza de gravedad. Cuando este inicia el movimiento horizontal, se encuentran variaciones en la velocidad y la aceleración por la superficie rugosa de la pista. Cuando empiece el movimiento del plano inclinado, va a llegar un momento en el que la velocidad va a ser igual a 0 en la altura máxima. Entonces, cuando empieza a descender, va a tener variación en la velocidad y la aceleración. La tercera pregunta es para Andrés y es: ¿qué consecuencias se produce al cambiar la masa del cuerpo? Bueno, para dar las consecuencias debemos tener en cuenta si el objeto va a ser liviano o va a ser pesado. Como primera instancia, pues se determina que el objeto es pesado, entonces al ser el objeto pesado tendría una velocidad y una aceleración menor y pues en virtud de la altura tendría una mayor energía potencial. En lo contrario sería si el objeto fuera liviano, la velocidad y la aceleración aumentarían, serían mayor y en virtud de la altura tendría una energía potencial menor. Mi pregunta iría para Laura y sería la siguiente: ¿qué pasaría con la aceleración, la velocidad y las energías si durante el recorrido el material en el que se mueve el objeto es rugoso? Si el material de la superficie donde el cuerpo se mueve es rugoso, experimentaría una fuerza contraria a la de su movimiento original, es decir, una fuerza de fricción, la cual representaría una disminución en las componentes de la aceleración, velocidad y energía, encontradas experimentalmente en el montaje estudiado. Nuestro presupuesto está dividido en costos directos e indirectos. Los costos directos fueron un valor de 240.000, los costos indirectos de 1.120.000, en un total de 1.360.000 pesos. La duración de nuestro proyecto fue de 2 meses y 2 semanas. La descripción a fondo de nuestro presupuesto fue el siguiente. Para los materiales que requerimos fue una pista de Hot Wheel y un objeto redondo. Nuestra pista de Hot Wheel tuvo un valor de 35.000 y el objeto redondo de 3.000. Esto es un valor de 38.000 pesos por total. Después estuvieron los servicios que utilizamos fue internet y luz. La luz tuvo un precio de 160.000 y el internet de 592.080 para un total de 752.080 pesos. Ahora el costo fue también el concepto y descripción personal, que fueron 4 estudiantes y un docente. Por cada estudiante tuvieron 819.168 y el docente fue 264.862 para un total de 3.541.534. En total de nuestro presupuesto fueron 4.331.614 pesos. Un comentario adicional fue que para sacar el valor de nuestro docente fue necesario entrar a Colciencias y clasificarlo según su experiencia laboral. Empezando con nuestro proyecto de física, se nos presentaron varios contratiempos a la hora de desarrollar. Primero queríamos trabajar el software algoritmo y todo iba bien en el montaje de la trayectoria y del escenario. El problema se nos presentó cuando quisimos apoyarlo en nuestra vida real, quisimos aplicarlo a nuestra vida real, pues cuando empezamos a aplicar los conceptos adquiridos de teoría como energías y cinemática, las velocidades en diferentes puntos no nos cuadraban con las que nos proporcionaba el software. Siempre eran muy distintas y se nos presentaba un porcentaje de error bastante alto. Entonces decidimos dejarlo a un lado y trabajar con el programa Tracker. En este también quisimos hacer lo mismo, pero igualmente, aunque esta vez no se nos desviaban tanto las velocidades y aceleración, siempre se desviaban o cada vez iban aumentando y cada vez aumentaba el porcentaje de error. Entonces tampoco fue buena idea.
cabe recalcar que estábamos trabajando una trayectoria bastante larga en la que se veían los 5 movimientos de corrido y aplicamos los teoremas alternos de energía, el teorema de energía y las fórmulas cinemáticas. Pero aún así no nos cuadraban las diferentes velocidades y aceleración. Entonces decidimos más bien montar la trayectoria completa y extraer los movimientos que se veían, como eran el plano horizontal, el plano inclinado, la caída libre y el movimiento parabólico. De esta manera concluimos nuestro proyecto. Esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima ocasión.